de Capitanich en lo que es este encuentro del Congreso del Frente de Todos. Vamos a escuchar las palabras del gobernador. Y a su vez, distintas organizaciones sociales, cooperativas, fundaciones, movimientos sociales, trabajadores a través de las 62 organizaciones, la Confederación General del Trabajo, la CTA, distintos movimientos que forman parte de la representación de la pequeña y mediana empresa, emprendedores. Es decir, es un frente político amplio, plural y democrático que forma parte de una agenda de construcción política. Por eso, nosotros, a través de la organización, la participación de nuestros intendentes, concejales, diputados y diputadas provinciales, diputados y diputadas nacionales, senadores y senadoras nacionales, lo que hemos hecho es generar las condiciones para la organización institucional del Frente. Efectivamente, esto ocurrió, como ustedes recordarán, en el Centro de Convenciones en Resistencia, junto al presidente Alberto Fernández, y en ese contexto cada uno de ustedes fue dando una impronta a partir de la cual se organizaron en comisiones, fueron capaces ustedes mismos de diseñar un marco institucional de debate y decidimos, entre todos los miembros del Frente, convocar a este Congreso para la organización en 10 comisiones, que creo que se iban a agregar 2 más, aquí en la Universidad del Chaco Austral, por ser Presidencia Roque Sáenz Peña el centro de nuestra provincia y porque precisamente la Universidad del Chaco Austral nos cedió gentilmente estas instalaciones como universidad pública para que las distintas aulas de nuestra universidad puedan formar parte de la participación de todos y cada uno de ustedes. La verdad es que nuestras expectativas son muy positivas en el sentido de que sea un aporte constructivo de cada uno de ustedes. Le hemos pedido muy especialmente a todos los funcionarios de las distintas áreas que participen en la coordinación junto a ustedes de las distintas comisiones, que esto forme parte de un escenario a partir del cual nosotros podamos tener en el transcurso del día de hoy, cuando se termine, un plenario en donde se den a conocer documentos con las posiciones de cada uno de los participantes. La verdad es que es una cuestión que nosotros también pretendemos que todas estas recomendaciones que ustedes formulen aquí sean debidamente tenidas en cuenta con el objeto de implementar políticas públicas en el ámbito de nuestro gobierno. Ese sería el escenario. Nosotros queremos realmente propiciar a través de este Congreso una participación metódica, regular, sistemática, hacerlo en forma permanente y generar un proceso de movilización activa para que la militancia, que significa dar testimonio de vida, sea protagonista del proceso de debate interno de nuestro espacio. La verdad es que nosotros lo quisimos llevar al ámbito nacional, porque entendíamos que es una metodología a partir del cual la participación nos genera las condiciones para su desarrollo. Dicho esto, quería simplemente transmitirles un mensaje. El mundo de hoy es un mundo muy complejo. Es un mundo que tiene cerca de 7.500 millones de habitantes. Y hemos observado que la pandemia destruyó los cimientos básicos del principio esencial de la solidaridad en el mundo. Y lo que ha generado es precisamente que cerca de 2.400 millones de personas, a través de un arrastre sistemático, no tengan ni siquiera acceso a agua potable, a cloacas. Cerca de 1.000 millones de personas están en un estado de inseguridad alimentaria. Cerca de 300 millones de personas están con hambre y efectivamente 34 países del mundo, a partir de los cambios en los precios de alimentos, están en una clara estrategia de inseguridad alimentaria. Y existe una especulación financiera sin precedentes, en donde el estrangulamiento de la deuda externa de muchos países del mundo, y sobre todo los países latinoamericanos y los países más pobres del mundo, lo que hacen es generar un proceso de exacción de riquezas, una concentración pavorosa de riquezas.
riquezas. Se estima que el 1% de la población concentra más del 50% de la riqueza en el mundo. La desigualdad ha destruido los cimientos básicos de la convivencia humana, civilizada y democrática del mundo. Cerca del 75% de las personas en el mundo viven en regímenes democráticos imperfectos, porque efectivamente también la democracia se restringe a partir de la imposición del poder económico de las minorías. Ustedes habrán observado que a través de la historia el liberalismo clásico minimizaba o prescindía el rol del Estado. Luego, el neoliberalismo lo que hizo fue apropiarse del Estado para satisfacer intereses corporativos, excluyendo los derechos de las mayorías populares. Y hoy, esos mismos grupos corporativos concentrados pretenden imponer el anarcocapitalismo, que es la destrucción misma del Estado. Y la pandemia ha permitido observar claramente que de los 4.500 millones de personas que configuran la fuerza del trabajo en el mundo, 1.000 millones son empleos formales, 3.500 millones son empleos informales. Eso implica que no existan aportes y contribuciones, y eso promueve la destrucción del estado del bienestar, que se da a través de un sistema de seguridad social que incluye y promueve equidad. Y eso también ha originado la precarización del sistema sanitario y por supuesto, una mayor agudización de los parámetros de desigualdad. Pero el mundo capitalista lo único que ha hecho es una concentración pavorosa de riquezas. El mundo capitalista lo que ha hecho es, a través de paraísos y guaridas fiscales, permitir una evasión y elusión fiscal de las élites de los países, que lo único que generan es que en vez de tributar en el país, tributan en paraísos fiscales, se llevan la riqueza del país, explotan la riqueza del país y también al trabajo y a los trabajadores. Lo que estamos observando es la agudización de las asimetrías sociales y la exclusión sistemática de los derechos. Existen espacios de base progresista en el mundo y fundamentalmente en América Latina que ponemos coto y límite a esa voracidad que tienen las corporaciones por apropiarse de las riquezas del mundo. Pero definitivamente para eso es necesario tener un pueblo unido, organizado, movilizado, con capacidad de ejercicio de la capacidad regulatoria del Estado para proteger a las mayorías populares. No hay ninguna posibilidad de hacerlo sin una organización económica liderada por un Estado fuerte, moderno, capaz de asignar los recursos. Y este es el gran desafío que tenemos nosotros, desde cada uno de nuestros municipios, desde cada una de nuestras provincias. Pero también nosotros tenemos que ser capaces, desde nuestros espacios políticos, de hacer levantar la voz de los que no tienen voz, de los que están excluidos, de los que no le alcanza el salario. Nosotros observamos, por ejemplo, que hoy el ataque especulativo feroz en la República Argentina implica que del monto total de la deuda de los acreedores privados, que es equivalente a 100.000 millones de dólares, se lo puede comprar en el mercado financiero secundario por 20.000 millones de dólares. ¿Saben lo que eso significa? Significa que al final, en los próximos 20 años, un tipo que compra deuda por 20.000 millones de dólares gana 100.000 millones de dólares en 20 años, simplemente a través de los ataques especulativos. ¿Qué ha ocurrido en el mundo? Entre 1950 y 1980, los tipos impositivos marginales de ganancia eran superiores en Estados Unidos, en Europa. Entonces la desigualdad era inferior. Pero con Reagan-Thatcher lo que se hizo es bajar impuestos a las corporaciones, agudizar las desigualdades y promover precisamente una inequidad sin límites. Eso se llama neoliberalismo. Y ese neoliberalismo hoy tiene otros exponentes que pretenden directa, lisa y llanamente erradicar al Estado. Porque el Estado es la única fuente de equidad posible de los sectores más pobres del planeta. Por eso es necesario fortalecer la capacidad regulatoria del Estado para asignar los recursos.
Y ese ataque especulativo hace que, por un lado, las políticas que se pretenden y que imponen desde el Fondo Monetario Internacional hasta las políticas que extorsionan a través de las corporaciones, lo único que quieren es calmar la ansiedad de los mercados. Y nosotros nos tenemos que preguntar, ¿y quién calma la ansiedad de nuestro pueblo que tiene muchas veces necesidades básicas, esenciales e insatisfechas? Muchas veces estamos limitados de estos recursos. Y en ese contexto, lo que nosotros necesitamos es una fuerza de fuerte convicción, con capacidad de debate interno, que sea capaz de defender nuestras banderas. Nosotros lo que queremos sí es estabilidad cambiaria, queremos sí estabilidad macroeconómica, queremos sí más inversiones, queremos sí más empleos de calidad, pero no queremos la explotación laboral, no queremos la informalidad laboral, no queremos salarios de hambre, no queremos injusticia social. Y para eso lo que necesitamos es un pueblo unido, movilizado, con conciencia nacional, popular y social y democrática, que sea no solamente capaz de defender los derechos, sino también de promover esos derechos con consenso social y democrático. Parece que muchas veces nos resignamos a aquellos que son capaces de cercenar nuestros derechos. Nosotros no vamos a ganar las próximas elecciones pareciéndonos más a los conservadores. No vamos a ganar las elecciones si pretendemos, a través del consensualismo extremo, pretender una propuesta electoral que satisfaga a los enemigos sistemáticos de nuestro pueblo. Vamos a ganar las elecciones si somos capaces de defender un proyecto político con las convicciones de siempre. Y Argentina, por supuesto que tiene un horizonte que ineludiblemente va a formar parte de nuestra agenda en los próximos años. Hoy nosotros tenemos un problema que tiene que ver con la importación de energía. La pandemia, primero, ha generado un precio exorbitante de los precios de transporte. Un transporte que de nuestro continente valía $1.600 por tonelada, y es una suposición, pasó a valer $6.800. ¿Saben por qué? Porque el transporte público, el transporte de cargas en el mundo está hiper recontra concentrado en 3 a 5 grandes compañías navieras. ¿Y saben lo que hacen? Lo que hacen es concentrar y en virtud de lo cual aumentar el precio con ganancias exorbitantes. Lo mismo que hacen los sectores financieros, que extorsionan a través de especulaciones y maniobras sistemáticas. Entonces, esas concentraciones se dan en la logística y se dan en lo que se denomina insumos difundidos. Acero, aluminio, plástico. Han precarizado la sistemática de los sistemas sanitarios, la accesibilidad a los derechos. Y ahora tenemos que reconstruir desde las cenizas lo que se ha destruido, pero también es necesario entender que Argentina también tiene un escenario de oportunidades. El escenario de oportunidades de Argentina es, aún y pese a las dificultades, tenemos que advertir lo siguiente: nuestro gobierno ha sido tenue en las críticas de la situación heredada. El gobierno de Macri endeudó al país en $100.000 millones, fugaron $88.000 millones de capitales, nos endeudamos con el Fondo Monetario Internacional por $44.500 millones, pero eso
no implicó 1 kilómetro más de ruta, o más cuadras de pavimento urbano, o más escuelas, o más viviendas, o más hospitales, o más centros de salud, o más energía, o más alimentos, o más empleo, o más fábricas. Vinieron a cumplir su tarea, que es de ser agentes del imperialismo financiero internacional. Y en definitiva, lo han cumplido a rajatabla para poner y pretender arrodillar a este pueblo que tiene la valentía de no arrodillarse ante nada ni ante nadie. Por eso es muy importante remarcar lo que hemos tenido que transitar. Una herencia de amplios condicionamientos y a su vez una pandemia que destruyó el sistema económico en el mundo. Y si fuera poco, el conflicto entre Ucrania y Rusia, que generó un incremento exorbitante en los precios relativos del sistema económico mundial. Pero también esto nos trae una oportunidad. El problema de la Argentina es que tenemos entre el 2022 al 2024 un serio problema que tiene que ver con la importación de energía. Importación de energía que arranca en la Argentina desde 1959 en serie estadística histórica entre 1955 a la fecha. Claramente, con Frondizi, la Argentina importaba 21,9% de energía. Nosotros llegamos en el año 2013 a importar cerca del 17% y hoy lo que antes se compraba en $13 por millón de BTU de gas licuado natural se termina comprando cerca de 52 o 55 dólares. ¿Eso qué significa? Significa que Argentina tiene que destinar dólares escasos para comprar energía que es cara. Argentina hoy está y es la segunda reserva estratégica de gas no convencional del mundo y el cuarta reserva no convencional de petróleo. Por lo tanto, lo que hoy tenemos como un déficit proyectado de casi 10.000 millones de dólares de energía puede ser revertido a partir del 2024 y 2025 con la construcción del gasoducto Vaca Muerta, Saliqueló, San Jerónimo. Eso implica para la Argentina llegar a 44 millones de metros cúbicos de gas día. Y eso significa la posibilidad de abastecer la demanda interna con 3,3 dólares por millón de BTU, lo que hoy tenemos que comprar a un precio exorbitante de más de 50 dólares. Nosotros, logrando el autoabastecimiento energético, no solamente con gas y petróleo, sino también con energía solar, con energía eólica, con hidrógeno verde y con hidrógeno azul. La Argentina va hacia el autoabastecimiento energético y a la exportación de energía y cadenas de valor agregado. Lo que hoy es un déficit, para el año 2030 será un superávit en balanza comercial energética entre 10 a 15.000 millones de dólares, dependerá del precio de la energía a comercializar. Argentina tiene una oportunidad en energía. Vuelvo a insistir, gas, petróleo, energía solar, energía eólica, hidrógeno verde y azul. Y eso tiene cadenas de valor y eso genera una multiplicación de empleos. Y Argentina va a resolver sus problemas desde el punto de vista de la producción del costo de energía eléctrica, bajando el precio por megavatio. Argentina hoy tiene un precio por megavatio de 60 a 80 dólares y debe ir a 41 dólares por megavatio para tener un subsidio equivalente a 0,7 y un punto del Producto Interno Bruto. ¿Esto qué significa prácticamente? Que si nosotros somos capaces de bajar el precio de la energía, cada uno de ustedes puede pagar la tarifa de energía eléctrica o de gas más barata. Y de eso se trata. Nosotros necesitamos que nuestro pueblo acceda a energía barata. Y para eso tenemos producción de energía para abaratar los costos. Y a su vez, la industria tiene que multiplicar tecnología a los efectos de lograr
cadenas de valor integradas en donde el costo de la energía sea inferior. No es ajustando tarifas todo el tiempo cómo vamos a lograr satisfacer los problemas. Simplemente es necesario administrar esta transición compleja y difícil, que a su vez debe fijar un horizonte. Pero nosotros no podemos esperar más, ni podemos recargar en las espaldas de nuestro pueblo políticas indefinidas o inconclusas. Por eso nosotros somos una potencia en la generación de alimentos. En la República Argentina este año se van a producir cerca de 140 a 145 millones de toneladas de cereales y oleaginosas. Para el año 2030 se pueden llegar a producir 200 millones de toneladas. El otro día escuchaba un discurso de Juan Domingo Perón, un reportaje, 20 días antes de la elección del 23 de septiembre del año 1973, donde ganó con más del 62% de los votos. Y ahí Perón decía, bueno, los países ricos del futuro van a ser los que produzcan alimentos, los que produzcan proteínas, decía. Y hablaba hasta de 150 millones de cabezas de ganado bovino y como 200 millones de toneladas, decía, trigo, pero se refería obviamente a cereales y hacía referencia a la producción ya en ese momento de soja. Y decía, lo que nosotros tenemos que hacer es producir alimentos para alimentar el mundo, pero sobre la base de una compensación adecuada a nuestros productores. ¿Y cuál es el problema? Si nosotros generamos producción de alimentos y concentramos los alimentos en pocas empresas que aumenten deliberadamente el precio de los alimentos, nuestros sectores más pobres, humildes y excluidos cada vez van a tener menos accesos al alimento. Entonces, nosotros queremos un país potente, cadenas de valor integradas, producción de alimentos con alta productividad, pero también queremos precios de alimentos accesibles para nuestros sectores populares, porque no podemos hambrear al pueblo en una Argentina que produce alimentos para el mundo. Y de eso se trata. ¿Quién puede estar en desacuerdo que en la mesa de cada argentino y argentina tengamos alimentos producidos por la agricultura familiar, en donde nosotros aquí en la provincia del Chaco estamos dando ejemplos progresivamente, pero aún nos falta mucho? ¿Cómo no vamos a ser capaces de producir frutas, verduras, carne, leche, huevos, productos de panificación generados claramente en nuestras chacras, en nuestras parcelas urbanas y rurales integradas a procesos productivos? Y de eso se trata. Argentina tiene un horizonte para producir alimentos, para producir energía, pero también para producir un reactor nuclear que desde 1983 está en proceso final, cuesta 800 millones de dólares y es una tecnología de punta que puede generar exportaciones de tecnología intensiva. ¿Saben cuánto significa, por ejemplo, producir un satélite o un radar en la Argentina? No menos de 70% de horas hombres de alta calificación con científicos y técnicos locales. Argentina puede producir satélites, reactor nuclear, radares. Argentina puede liderar procesos de farmacología animal y también de farmacología humana. Argentina puede producir fertilizantes en los próximos 3 años. Argentina puede producir combustibles líquidos. Tenemos 5 destilerías y tenemos un problema de abastecimiento de gasoil de carácter estacional. Pero también podemos producir biodiesel, bioetanol. Claro que podemos producir todo lo que necesitamos internamente para no depender de la famosa restricción externa que nos viene complicando hace cerca de 80 años. Los problemas de Argentina no están y no se inician con este gobierno. Si uno toma el problema del déficit fiscal, arranca entre 1810 a la fecha. Y si uno toma una estadística desde 1960 al año 2003, todos estos años, todos absolutamente 43 años,
fueron efectivamente con déficit fiscal. Y ahí gobernaron desde militares hasta todos los gobiernos habidos y por haber. Y la verdad es que resolver el problema del déficit fiscal debe formar parte de una política de Estado, porque efectivamente, si tenemos déficit, no podemos recurrir al endeudamiento externo porque nos condiciona severamente. Pero también no podemos tener un endeudamiento en pesos porque eso afecta al proceso inflacionario. Quiero transmitir esto porque los días más felices de nuestra historia han sido siempre peronistas y del campo popular. Y en ese sentido, quiero transmitir que así como siempre se dice que de Perón tenía el Banco Central lleno con reservas y lingotes de oro, lo que no se dice es que tuvo una sequía extraordinaria que bajó la producción de 5 a 2 millones de toneladas en ese momento, o que tuvo que recurrir a un acuerdo de precios y salarios. Pero finalmente los problemas de la economía los resuelve la política para administrar la transición y para fijar un horizonte. Un país como el nuestro ha tenido déficit fiscal de carácter estructural, restricción externa de carácter estructural e inflación de carácter estructural. Entre 1975 y 1991, en 16 años, 9 con más de 2 dígitos, obviamente 3 dígitos, y en 2 años, 89 y 90 con 4 dígitos. Hemos convivido históricamente con déficit fiscal, con endeudamiento externo y con, precisamente, el problema de la inflación. Aquellos que pretendían arreglar la inflación con la convertibilidad generaron desajustes, con una tasa extraordinaria de desempleo que llegó al 25% en el año 2001 y 2002. La crisis social que vivimos hoy está atenuada por un sistema de seguridad social que incluye a 22 millones de argentinos y argentinas. Ustedes se preguntan, ¿qué hubiese pasado en la Argentina en este contexto si no hubiésemos tenido jubilación anticipada, pensiones no contributivas, asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, plan Progresar, que atenúe el impacto adverso de los problemas de ingresos que tiene la ciudadanía? Nosotros sabemos muy bien que el horizonte de Argentina es un horizonte que tiene que ver con la producción de alimentos en 38 cadenas de valor integradas de base federal que genere empleos de buena calidad con distribución del ingreso. Argentina tiene minerales estratégicos que el mundo demanda. Nosotros podemos producir cobre, oro, plata, potasio. Podemos producir litio. Estamos en el triángulo del litio con Bolivia, Chile y Argentina. Y 3 provincias como Jujuy, Catamarca y Salta lideran la producción de litio en el país. Definitivamente, todas nuestras economías regionales, el norte grande argentino, todas nuestras economías tienen una enorme potencialidad. Y ustedes saben muy bien, porque lo han vivido en carne propia y apelan muchos a la memoria de lo vivido. En el norte grande argentino, entre 1980 al año 2000, carecimos absolutamente de políticas para el desarrollo de la infraestructura. Empezó a tener una mirada especial con Néstor Kirchner a través del programa Norte Grande. Y nosotros en la provincia del Chaco lideramos el plan de inversiones más significativo de la historia de esta provincia. Vamos a cumplir 71 años el lunes, 69 años de gobiernos constitucionales. Y en ese contexto nos falta y mucho, pero habremos de superar más de 720 nuevas escuelas, interviniendo en 490 más para llegar a 2.000 con algún grado de intervención, 52 hospitales nuevos, ampliados o refaccionados a nuevos, 250 centros de salud. Vamos a llegar a 1.150 kilómetros de rutas nuevas, a cerca de 12.500 cuadras de pavimento urbano, pasando de 148.000 a 360.000 conexiones de agua potable de 2 acueductos a cerca de 24. Hemos logrado desde el electroducto Nea-Noa hasta Puerto
hasta Rincón, Santa María, Puerto Bastián y Puerto Vilelas, y en general todas las líneas de 500, 132, 33 y 13,2. Ahora licitando el anillado del sudoeste y próximamente la terna San Bernardo Villángela, junto a la estación transformadora de 300 MVA, aquí en Presidencia Roque Saspeña. Cuando nosotros asumimos, las rutas estaban destruidas, las fuimos reparando y hay que seguir invirtiendo. Rutas, pavimento urbano, agua potable, cloacas, energía eléctrica, red de fibra óptica. La provincia va a terminar 3.000 kilómetros en el año 2023. Fibra óptica de última milla, no teníamos gas, ni en el gasoducto troncal ni en los ramales de aproximación. Nosotros logramos construir 105 consorcios de servicios rurales para 7.000 productores organizados. Logramos que la red de consorcios camineros de 103 consorcios tengan equipamiento y el mantenimiento de 28.000 kilómetros de redes. Hemos logrado la ejecución de 587 hectáreas de parques industriales y vamos a llegar a 1.000. Y pretendemos seguir creciendo en el desarrollo de la cadena industrial. Pero aún nos falta. Pero claramente, en el futuro próximo, nosotros, cada uno de los niños y niñas que nace, va a tener centro de desarrollo infantil, va a tener un jardín de infantes, va a tener acceso a escuela primaria y también a escuela secundaria y también a institutos terciarios. Cuando nosotros arrancamos, teníamos tan solo 33 institutos terciarios, hoy tenemos 61 y tenemos extensión y expansión. Esta universidad se creó al amparo de nuestra iniciativa y a partir del año 2008 no teníamos Universidad del Chaco Austral. Hoy tenemos 100.000 estudiantes universitarios en la provincia. Claro que nos faltan 65.000 soluciones habitacionales, claro que nos faltan todavía más 100 oficinas de registro civil, 1.200.000 documentos emitidos, cerca de 218.000 gratuitos. Claro que nos falta, y nos falta y mucho todavía, aún y a pesar de liderar procesos de creación de empleo, claro que nos falta y hay informalidad laboral en el 40% de nuestra población. Pero nosotros lo que queremos hacer aquí, en este escenario, es convocarlos a decir que Argentina merece más, que Argentina tiene un problema duro por transitar entre el 2022 y 2024 respecto a la restricción externa, a los embates del sistema financiero y a los ataques especulativos. Pero ahí es donde tenemos que estar unidos. Nosotros, para mantener más firmes que nunca nuestras convicciones, para no ceder frente a la extorsión de los grupos financieros, para proteger el empleo, el crecimiento y el desarrollo de nuestro país. Y sabemos muy bien que en el futuro se deberán generar las condiciones para la distribución de esta riqueza. Si nosotros somos capaces de exportar casi 200.000 millones de dólares del 2030 en adelante, si podemos generar no menos de 5 millones de empleos, si podemos crecer entre el 5 a 7% del Producto Bruto Interno, si podemos resolver para siempre la restricción externa, la restricción energética y la restricción logística, si podemos tener el corredor bioceánico norte, el central, el patagónico, unir la Ruta 3 con la Ruta 40, con la hidrovía